Pues bien, amigos, comenzamos el tercer bloque, Amparo, y no lo Cuando hacemos de tú otra manera que quieras. presentando a nuestras compañeras Ana Arnau. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, Denise. Y Hola. Paloma Alicia Más. ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta mi segundo Sí, nombre? me encanta. Toda tú. Me Gracias, encantas, Paloma. guapo, Y a mí también toda también. tú, Ana Arnau. Y también tu mamá que cumplió años. El 11, el día 11. Y tu hermana Mi Alba, que hermana también Alba, un cumplió besito años. muy grande Felicidades para a las ella. dos. ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué nos habéis traído? Tenemos rápidamente, Roda y Sí. Veloz, Mi Sushi Moda se estrena en el restaurante Mi Sushi de la mano de unos grandes amigos nuestros y de grandes diseñadores como Virtudes Langa. Tenemos a No Más Culo Blanco y además tenemos a... no me acuerdo del siguiente diseñador. Resta. ¿Ves? Alejandro Resta. Y les mandamos un beso enorme desde aquí. Vamos a ver las declaraciones que acudimos a la rueda de prensa de este grandioso acto. Esta semana se presentó Mi Sushi a la moda, un nuevo proyecto que incita a la convivencia entre el diseño de autor y el avatar culinario. Esta iniciativa contará con la participación de diseñadores como Alejandro Resta, Virtudes Langa y la firma No Más Culo Blanco, que contaron sus impresiones a los micrófonos de Revista de Sociedad. Bueno, pues una oportunidad como otra, ¿no? De unir un restaurante como Mi Sushi, un club como Modos y poder sacar nuestra colección también un poquito a la calle, hacerla un poquito más cercana para que la gente la palpe, la vea y vea lo que se puede poner después. El tejido no es ningún misterio ni ningún milagro, es un tejido que a través de sus microperforaciones deja pasar el 80% de los rayos solares, con lo cual, bueno, pues te pones morena también en las partes donde habitualmente van tapadas. Y ese es, bueno, pues el gran éxito, entre comillas, ¿no?, de los bañadores. Tenemos modelos y formatos de última tendencia, tenemos triquinis, bikinis con volantes, tops bando, tops triángulo, quiero decirte, son todo tendencias adaptadas a la moda, con lo cual quedan perfecto y además, por supuesto, pues no dejan pasar el sol. Claro, mi nueva colección, o sea, la última colección que he presentado es para el verano 2014 y está inspirada en Sicilia. Mujer exuberante, sexy, fuerte, un poco mi cuño. Claro, es que la colaboración con Mi Sushi está ideal porque es un poco la mezcla, ¿no?, de la cultura, la gastronomía. Mi Sushi nos da la oportunidad y es una forma ideal, ¿sabes?, de que se vea la colección, de que se viva el momento. A ver, el jueves día 4 voy a presentar mi última colección, que se llama Sofía, que está inspirada en una mujer llena de poder. Creo que la mezcla de la gastronomía y la moda crea una fusión que es bastante interesante, ya que creo que la gastronomía también es un arte. ¿En qué me he inspirado en la última colección? En mi ideal de mujer. O sea, yo creo que es una mujer fuerte, poderosa, llena de vitalidad, una mujer que reencarna un poco a las antiguas divas del cine de los años 60, 70. Y son mujeres pues bastante interesantes y llenas de, sobre todo, mucho poder. Creo que la moda se casa muy bien con la comida de Mi Sushi, con el espíritu de Mi Sushi. Mi Sushi tiene un concepto muy rosa, muy femenino, y entonces es algo que es normal de asociar moda y Mi Sushi. Los desfiles es una idea con Nil Comunicación, Luis y Josep. Son muy especializados en los desfiles porque ellos comunican con la Fashion Week y entonces como el público de Mi Sushi le gusta mucho la moda, se ha montado 3 fechas con 3 creadores diferentes. Un ensamble de moda y gastronomía para poner el toque chic a las noches de los jueves.